¿Cómo están, chicos? Buenos días, les saluda Miss Loida. El día de hoy vamos a trabajar la entrevista. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué es una entrevista? Una entrevista es un acto de comunicación oral, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Y se da entre dos o más personas. ¿Ya? En esta entrevista se va a obtener a través de la conversación información de un tema o de la persona a la cual estamos entrevistando. ¿Qué vamos a obtener? Datos sobre su vida, sobre su trabajo, etcétera. ¿Y esto a través de qué? A través de una serie de preguntas. ¿Ya? Vamos a obtener información a través de las preguntas. Ahora, ¿quiénes intervienen en una entrevista? Pues ahí interviene el entrevistador y el entrevistado. La persona que hace las preguntas viene a ser el entrevistador y la persona que responde las preguntas será el entrevistado. ¿De acuerdo? Ahora, las preguntas que haga el entrevistador pueden ser de dos tipos. Vamos a tener dos clases de preguntas, ¿ya? Las cuales pueden ser preguntas abiertas o preguntas cerradas. Ahora vamos a ver en qué consisten estas dos clases de preguntas. Bien, las preguntas abiertas son aquellas que nos van a permitir al entrevistado dar una respuesta más detallada, más amplia. ¿Ya? ¿Cuáles vienen a ser estas preguntas? ¿No? Se utiliza, por ejemplo, el qué, cuál, cuáles, cómo, dónde, cuándo, con quién. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a plantear una pregunta. Aquí, ¿con cuál? ¿No? Donde vamos a realizar una pregunta abierta en la cual el entrevistado tiene que ampliar su respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Ya? Al plantear esta pregunta, el entrevistado no puede resumir su respuesta con palabras cortas. Entonces va a tener que necesitar explayarse en lo que quiere responder o contestar de la pregunta formulada. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste las preguntas abiertas. ¿Ya? Son preguntas que necesariamente necesitan respuestas amplias. Ahora, tenemos las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las que solo permiten contestar con un sí o con un no. ¿Ya? Son respuestas claras, sí o no. Vamos a ver el ejemplo, cómo se plantea esta pregunta. ¿Te gustan los gatos? ¿Ya? En este caso no hay mayor posibilidad de ampliar la respuesta, ¿no? Es tan práctico como contestar un sí o un no. O ¿te gusta hacer la tarea? También, ¿no? Sí o no. Entonces, esa es la diferencia entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Abiertas nos dan respuestas amplias y cerradas un sí o un no como respuesta. Muy bien. Ahora, después de que el entrevistador ha hecho las preguntas al entrevistado, ¿no? Ha tomado nota de todo lo que han podido, ¿no? Conversar y la información que se ha podido obtener, viene la siguiente parte de una entrevista, que es la redacción, ¿no? O el reporte de la entrevista.
¿ya? Y esto se va a dar en 3 partes. ¿Cómo vamos a reportar nuestra entrevista? Se da en 3 partes. La primera parte viene a ser la introducción. En la introducción vamos a mencionar los datos de la persona, ¿no? O del tema que se trata, el del cual se va a tratar en la entrevista. El dato de la persona a la cual estamos entrevistando, o también podríamos mencionar el tema del cual se trata, ¿no? La entrevista. En eso consiste la introducción. Muy bien. Ahora, tenemos el desarrollo o cuerpo de la entrevista. ¿En qué consiste esta parte? En esta parte va a mencionarse todo el diálogo que se ha dado en la entrevista, ¿no? Es decir, lo que ha conversado el entrevistador con el entrevistado. Ahí se toma nota, ¿no? de lo que se ha conversado en esa entrevista. ¿En dónde? En el desarrollo o cuerpo de nuestra redacción del reporte de la entrevista. Y finalmente, ¿cómo vamos a terminar la redacción de nuestra entrevista? Con el cierre. ¿Ya? En el cierre se va a escribir el comentario final del periodista, ¿no? Que podría ser el agradecimiento a la persona a la cual se le ha entrevistado, ¿no? Por el tiempo que ha brindado, los datos que nos ha podido proporcionar en el cierre. Es más o menos como una despedida en la cual incluimos el agradecimiento. Bien, chicos, ahora con esto que se ha mencionado, con las partes de una entrevista, ¿no? Con los que intervienen en una entrevista, ahora vamos a poner en práctica y de una manera sencilla vamos a trabajar en casa entrevistando algún miembro de la familia, ¿no? Algún dato que podamos obtener ustedes libremente. ¿De acuerdo? Entonces, a trabajar y la tarea ya está indicada en la plataforma.